El acta de la sesión 93 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 94 queda a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción del diputado señor Torres y de las diputadas señoras Cariola, Castillo, Chicardini, Hernando, Mix, Orsini, Rojas, Vallejo y Yemans, que modifica el Código Sanitario para hacer aplicables las normas sobre despenalización del aborto a toda persona con capacidad de gestar, correspondiente al boletín número 14.074-34. En segundo lugar, un oficio del secretario general de la Corporación, por el cual informa que la diputada Gael Yomán Saraya será reemplazada en forma permanente por la diputada señora Camila Rojas Valderrama. En tercer lugar, un oficio, también del secretario general de la Corporación, en el cual comunica que la diputada Patricia Rubio Escobar integrará esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Todo ello en reemplazo de la hoy senadora Loreto Carvajal. En cuarto lugar, un correo del Colegio Médico de Chile, por el cual comunican que su presidenta, la doctora Isquia Siches, no podrá participar en la sesión de hoy, ya que se encuentran estudiando el proyecto con el Departamento de Ética y Género y solicitan ser invitados en otra oportunidad. Y en quinto lugar, una comunicación enviada por la diputada señora Camila Vallejo, en que se solicita se invite a las señoras Paula González y Manuela Lagos, con ocasión de denuncias de situaciones de incumplimiento de condiciones laborales en el Servicio de Atención Telefónica y Telemática del Servicio Nacional de la Mujer, conocido como Fono Atención 1455, junto también con dirigentes de los gremios que agrupan a las funcionarias y funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el CERNAMEC. Eso es todo, presidenta. Dejo la palabra sobre la cuenta. Gracias, presidenta. Me llama la atención, no sé si a lo mejor al secretario no le llegó una carta que fue enviada por 13 organizaciones sociales que conforman la mesa de parto respetado y enviaron una carta hoy día muy temprano haciendo una solicitud a la comisión. Le quería pedir a ver si podría ser que le revisara si que efectivamente quedó en bandeja por ahí. Bueno, a mi correo no ha llegado, yo lo estoy revisando hace un rato, pero voy a ver de todas maneras que a lo mejor los otros correos de las personas de la comisión. Ok, entonces igual me voy a referir en el punto varios ya que no lo tenemos ahora a la cuenta, a la vista. Ya, gracias. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputada. Gracias, presidenta. Bueno, tal como le hacía mención hace algunos minutos, la mesa de parto respetado, que lleva trabajando muchos años en la búsqueda de eliminar la violencia ginecobstétrica en nuestro país, elaboró un proyecto de ley el año 2018 que fue ingresado a esta Cámara en octubre del año 2018. Y ese proyecto llegó a la Comisión de Salud, durmió estos 2 años en la Comisión de Salud, no hubo ningún avance. De hecho, ese proyecto de ley tiene firmas en forma transversal, incluyendo incluso a la diputada Erika Olivera, que se encuentra presente, a la diputada Karin Luc y un grupo de parlamentarias, no recuerdo todos los nombres en este momento, pero bastante transversal. Y logramos por unanimidad que fuera trasladado a esta comisión por lo relevante del tema, a propósito además que va a llegar la discusión del proyecto de la ley integral contra la violencia a la mujer, y que en ese proyecto en el Senado se ha incluido como tipo de violencia también la violencia ginecobstétrica. Entonces yo he llegado hasta acá, presidenta, yo tengo acá en mi mano la carta, que lo más probable es que le llegue después al correo al secretario, donde solicitamos formalmente a nombre de todas las organizaciones, y me quiero tomar la libertad de leerla, del directorio de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, representante de la Mesa por la Erradicación de la Violencia Obstétrica de Tarapacá, del representante de Maternas Chile, representante de Parir la Voz, representante de Corporación Miles, representante de la ONG Matria Fecunda, representante de Ovo Chile, representante de Mis Relatos Más, representante de Madre Nativa, directorio también de la agrupación Ginecólogas Chile, representante de Frente Poderosa, representante de Parirnos Chile, representante de Frente de Mujeres Progresistas Tati Allende,
Allende, y nos parece que es importante, Presidenta, que podamos poner en breve la discusión de este proyecto. Hay otras iniciativas en el Parlamento referidas al mismo tema, que por cierto, como sugerencia a la Comisión podrían pedir que se trasladen también para acá, para que el debate se enriquezca. Nosotros lo que nos interesa efectivamente es que este proyecto vea la luz. Son muchos los casos de denuncia de violencia ginecobstétrica que están ocurriendo y siguen ocurriendo hace décadas, un tipo de violencia invisibilizada y naturalizada por nuestra sociedad, y creemos que es muy importante que podamos de verdad poner el debate en la mesa en esta comisión. Pusimos toda la esperanza con las organizaciones en esta comisión para que avance lo que no avanzó en la Comisión de Salud. Así que yo, Presidenta, vengo en representación no solo de las autoras y patrocinantes del proyecto, sino que, por cierto, de esta mesa tremenda de trabajo de dirigentes y de organizaciones, de dirigentes y organizaciones de la sociedad civil que representan la defensa del buen nacer, ¿ah? Y nos interesa que de una vez por todas en nuestro país tengamos un parto respetado. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Mix. Sin duda, el tema que ha traído este día la Comisión es un tema relevante. Le agradezco la coordinación con las organizaciones. Nosotros acá tenemos un acuerdo, en general tomamos las decisiones lo más horizontal posible y tenemos un acuerdo de tramitar los lunes proyectos de fácil despacho, mientras los miércoles tramitamos el proyecto de despenalización del aborto, y estamos comprometidas a tramitar primeramente el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Tenemos el acuerdo de tramitar inmediatamente después de ese el proyecto de igual pega, igual paga, y quería proponerles a las señoras diputadas que después de despachar el de igual pega, igual paga, podamos tramitar el de violencia obstétrica que nos ha traído la diputada Mix. ¿Les parece que tomemos ese acuerdo? ¿Alguien se opone? ¿No? Súper. Muchas gracias. ¿Puntos varios, diputada Vallejo? Gracias, Presidenta. Bueno, saludarla, a las diputadas de la comisión, al secretario también, particularmente, al secretario de esta comisión. Entiendo que se leyó en la cuenta una solicitud que formalicé por escrito de poder escuchar a las trabajadoras del Fono Orientación del 1455 del CERNAMEC. Porque me llegó una denuncia muy específica de incumplimientos laborales y además abusos laborales respecto a las trabajadoras que están detrás de este fono. El CERNAMEC hizo una licitación con la empresa Holtech, S.A., y hay cuestiones que ellas denuncian que son graves, no pagos de bono, horas sin pagar, además de extensiones de jornada producto de la sobredemanda. Todos sabemos que las denuncias a través de ese fono han aumentado muchísimo durante la pandemia. Entonces, las denuncias que han llegado son graves y le pido, yo sé que tienen un calendario de funcionamiento, se están dividiendo los días, pero si es posible tener una instancia de audiencia con ella especial para poder escucharla, ojalá también el Ministerio de la Mujer y el CERNAMEC, y poder ser notificada de cuándo va a ser esa sesión especial o ese espacio de audiencia en lo posible, Presidenta, porque me parece como urgente, dado el contexto y dado que ha sido quizá una de las principales medidas del gobierno este fono, que no esté funcionando, que haya precariedad y abuso laboral, me parece grave. Sí. Diputado, una pregunta. ¿Estas funcionarias dependen también de CERNAMEC? Es que es una licitación del CERNAMEC con una empresa. Entonces, en términos contractuales, probablemente sí, no sé, el secretario me hace así, no lo tengo muy claro, pero obviamente tiene un régimen distinto que la asociación. Ya en todo caso, me parece importantemente ANFUMEC. Entonces, hay una licitación de por medio y hay un cumplimiento como de contrato establecido en la licitación. Entiendo el problema. Lo que pasa es que desde acá, desde la presidencia, se han recibido también algunas denuncias similares por las organizaciones sindicales del CERNAMEC. Entonces, quizás podríamos tomar el acuerdo de recibir a las organizaciones de trabajadores del CERNAMEC por 20 minutos, media hora, en la sesión del lunes, quizás,
y poder escuchar las diversas, porque yo también pedí un oficio por el tema de la directora regional de la Araucanía, por la falta de protocolos en el tema del COVID. Además, también nos han comunicado otro tipo de problemáticas, entonces quizás podríamos sumar, no sé si le parece, diputada Vallejo, me parece. invitar a las asociaciones de funcionarios para que traten el tema de los protocolos del COVID el lunes 15, ¿sí? El lunes 15 podríamos partir con la Asociación de Funcionarios del CERNAMEC, las dos organizaciones que hay, para que expongan los diversos problemas, entre ellos. Sí, y con las dos invitadas particulares que con la mencionan ministra el y con la directora del CERNAMEC. Ok, muchas gracias. ¿Le parece, diputado Vallejo? Muy ¿Le bien. parece a las demás parlamentarias? Muchas gracias. Ok. ¿Palabra en puntos varios? No, ya, yo quería... ¿Sí, diputada Cariola? Sí, presidenta, es un punto vario que a mí me parece importante. La comisión probablemente no tiene mucha facultad para resolverlo. Sin embargo, sí hay una posibilidad de avanzar en algún cambio en esta materia. Lo digo a propósito de una situación que ya es bastante conocida. Me acabo de reunir fuera de este congreso con un grupo de cerca de 100 mujeres de la comuna de Renca, todas muy preocupadas por la situación que está ocurriendo en la comuna, básicamente porque, más allá, insisto, de las definiciones político-electorales, de quiénes sean los candidatos o candidatas, de los intereses que pueda tener cada partido, acá hay una situación muy compleja, porque lo que está ocurriendo al bajar de competencia a uno de los candidatos que va a la alcaldía de Renca es que está quedando un alcalde designado, que no es cualquier alcalde designado, sino que es un alcalde que tiene en este momento un proceso judicial en curso por violencia de género y por violencia intrafamiliar. Yo creo, presidenta, que nosotros desde la comisión debiésemos oficiar al Senado para que de una vez por todas se ponga en tramitación el proyecto de ley que le prohíbe a candidatos que tengan denuncias de violencia de género en curso, violencia intrafamiliar, querellas, como es el caso de esta situación, ser candidatos a cargos de elección popular. Creo que eso es un elemento muy importante. Creo que esta comisión tiene que abordarlo más allá de la situación de mañana, donde evidentemente hay un emplazamiento también a las mujeres feministas a asumir un rol en esto, porque no solo se pone en riesgo toda una comunidad, sino que además a aquellas personas que finalmente creen realmente en la democracia y en la posibilidad de que las mujeres de Renca puedan elegir. Pero por otro lado, tener un alcalde que tenga este tipo de antecedentes es extremadamente grave, y más todavía si estamos en conocimiento. Entonces eso, presidenta, yo quería ponerlo como punto. Me comprometí a transmitirlo en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, ya que existe una angustia y una preocupación tremenda de las mujeres de Renca, de sus organizaciones, y por supuesto me sumo a esa preocupación como diputada de esa comuna. Gracias, diputada. ¿Hay acuerdo en oficiar al Senado para que le puedan dar pronta tramitación al proyecto de ley que prohíbe a candidatos que hayan sido condenados, diputada Cariola, o formalizados? Habla de denuncia nomás. Es que es complejo eso, pues. Sí, es muy complejo. Eso es lo que yo quería decir. El proyecto de ley lo que Condenado debe establece ser. son personas que tengan condenas Condena. en materia de violencia. Eso sí. Bueno, Entonces- es cosa de revisar, presidenta, la denuncia y las declaraciones. Yo tengo acceso y puedo poner a disposición de esta comisión No, sí, pero es que por el la proyecto denuncia de, para de tener ley, en diputada consideración. Sí, Cariola. de acuerdo. Mañana vamos a votar en esta corporación una indicación que viene a resolver la problemática que usted señala en el caso particular. Esperamos que sea aprobada. Pero en el caso, para el caso del proyecto de ley, no conozco el boletín, no sabía que existía. Si usted le puede hacer llegar al secretario, y si hay acuerdo en la comisión para pedir que se tramite con celeridad. ¿Hay acuerdo? Sí, por eso, a oficiar al Senado para que pueda tramitarse. ¿Hay acuerdo? O sea, oficiamos al Senado. Yo quería también hacer un punto varios. No sé si recuerdan, el año pasado recibimos a una exfuncionaria de PDI de nombre Tamara, que vino a denunciar que se había declarado que su salud era incompatible con el cargo porque tenía una hija menor de edad que estaba con una depresión severa. Y oficiamos en esa oportunidad a la PDI para pedirle que nos aclarara esta situación. Sin embargo, nunca recibimos respuesta de ese oficio, y la trabajadora nos ha solicitado que por favor reiteráramos ese oficio. Yo no sé si
¿Hay alguna otra medida un poco más severa para pedirle a la PDI que... Comisiones permanentes. Ya, ¿y oficio sí? ¿Puedo reiterar? Sí. Ya, le puedo pedir que se reitere, por favor, si es que hay acuerdo, el oficio con, no sé, calidad de urgente o con énfasis, alguna manera de decir que ya llevamos muchos meses esperando esa respuesta y que esperamos que puedas llegar. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias. Ya, ¿hay puntos varios? Empecemos con la orden del día, entonces. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Quería pedir, por favor, a nuestras invitadas que no tienen sus nombres puestos, que por favor se identifiquen. En particular, Milka Kaplan, que sí, quiero saber quién es, porque si no la vamos a sacar de esta transmisión. ¿Quién más? Ernesto Roselot, que tampoco sabemos quién es, porque no es ninguna de los nombres de las personas que están invitadas. Eduardo Faúndez, por favor, que nos diga también quién es. Sí, por eso. Les doy la palabra ahora para que digan quiénes son. Diputado Eguiguren, ¿está pidiendo la palabra? Diputado Eguiguren. No. Ya, entonces, por favor, elimine a todos los que no sabemos quiénes son. Algunos se salieron solitos. Sí, ¿y quién es Andrea? Uneos, ¿no? Sí, la Andrea de Uneos. Ya, todos los que están. Aguilera, Informática Fundación, no sé quién es. No. ¿Quién es Informática Fundación? No se le escucha. Prende el micrófono, por favor. Ya, no se le escucha. No, ahí se cortó. Una vez nomás, por favor, apriete el micrófono. Ya, elimínela, por favor. No. ¿Cómo no? ¿Que no sabemos quién es? ¿Y no se puede identificar? Está tratando de comunicarse. A ver, hola, Maite, soy la doctora Dominique Truán. Ya, por favor. Estoy desde la consulta, no desde mi computador. Perdón, hay otra Dominique Truán que está conectada. Otra conexión de alguien Truán. Va, no sé. Eliminemos Dejé el computador de la casa. Ya, vamos a eliminar la otra entonces, Dominique. Gracias, Ya, perdona. Eso. La otra doctora invitada también. ¿Estamos bien entonces? Sí. Ya, perfecto. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Francine de Michel, ¿cómo? Martín. Francine Michel de Martínez Ramírez, médico en ginecología, obstetricia y perinatología del Hospital Regional de Talca. 15 minutos. Aquí tiene 15 minutos para exponer, doctora. Muchas gracias por venir. Perdón, disculpe. Antes de su exposición quiero, saludar a Patricia Rubio, a la nueva parlamentaria que nos acompaña desde el día de hoy en esta comisión. Muy bienvenida a la comisión. Eso, disculpa. Ahora sí, le doy la palabra a la doctora Michel. Bueno, gracias, presidenta, y otros miembros de la Cámara por esta oportunidad que me dan de expresar mi opinión y mi conocimiento en esta comisión. Yo soy la doctora Francine de Martínez Ramírez, médico chilena venezolana. Tuve que emigrar de Venezuela por la deplorable condición en la que se encuentra, incluyendo la mala condición sociosanitaria que es conocida por todos. Soy médico ginecostetra formada en Venezuela con subespecialidad en perinatología, que en Chile es medicina materno-fetal, y con formación de postítulo en ecocardiografía fetal y docencia universitaria. En Venezuela ejercí durante 7 años, primero como médico general y luego como especialista y subespecialista. Tengo 9 años en Chile. Durante el primer año revalidé y los 8 años restantes he ejercido como médico y docente. Actualmente trabajo principalmente en el Hospital Regional de Talca y en la Universidad Católica del Maule. Hoy no vengo a decirles teoría, hoy yo vengo a contarles mi experiencia como médico, haciendo yuxtaposición de lo que viví en Venezuela con el aborto y lo que he vivido aquí con el acompañamiento. Venezuela es un país donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal solamente cuando hay riesgo de vida para la madre.
el resto de las causales y el aborto libre están penalizados. Sin embargo, en el Hospital Universitario de Caracas, que es el lugar donde yo me formé y que es un sitio de referencia nacional para las malformaciones fetales, existe un denominado protocolo ad hoc, mediante el cual se permite la interrupción de embarazos con malformaciones fetales que son teóricamente incompatibles con la vida. Pero bueno, a veces no son tan incompatibles. O sea, de una u otra manera existen mecanismos que permiten la interrupción de la gestación sin que se considere legal, lo que no implique que no lo sea o que esté bien. Y a largo plazo el aborto termina siendo más una obligación que una elección de la paciente. Quiero aclarar antes que en Venezuela, durante mi formación profesional, nunca fui informada acerca de la existencia de la objeción de conciencia. Por lo tanto, de cierta manera, siento que me vi obligada a realizar abortos. Siento que por desinformación yo, médico, perdí mi autonomía. Fui parte del proceso de interrupción de embarazo de muchas pacientes, a las que no solo se les daba información acerca de la inviabilidad del feto. Yo no le daba mayores detalles, no les daba más información, pero sobre todo no le daba otras alternativas. Y al no tener otras alternativas, casi todas abortaron. El proceso desde el momento en que la paciente decidía la interrupción hasta que la interrupción se realizaba no era un proceso feliz. Ninguna paciente tenía la expectativa de que todo saldría bien. Todas lloraban, porque creo que, y todas estarán de acuerdo conmigo cuando yo aseguro, que ninguna mujer quiere abortar. Posterior a la interrupción, ninguna mejoró emocionalmente, ninguna cerró el ciclo. Pero además, nosotros como médicos, como equipo de salud, no teníamos mucho más que hacer, no teníamos mucho más que ofrecerles, porque ya habíamos hecho nuestro trabajo. Interrumpíamos y dábamos de alta a pacientes inestables emocionalmente, lábiles, frágiles, que aunque suene extraño, estaban acompañadas, pero estaban muy solas. Sabíamos que eran mujeres con secuelas, estuviesen reconocidas o no. Pues nosotras las mujeres nos empezamos a sentir madres desde que tenemos un retraso menstrual y definitivamente interrumpir el embarazo no cambia esa condición. Creo que el aborto solo permite que la mujer sea abandonada por el sistema, porque el problema ya está resuelto. Creo que ese es el resultado del fracaso de las políticas públicas. Creer que interrumpir la gestación lo resuelve todo. Y no, el problema no está resuelto. Luego llegué a Chile, tengo ya aquí 9 años, como les dije anteriormente, y en el momento en que yo llegué, la interrupción del embarazo no era legal bajo ninguna causal. Aquí también tuve que decirle a las pacientes que sus hijos tenían malformaciones fetales, que eran consideradas incompatibles con la vida, pero en estos casos la interrupción no era una opción, o sea, la interrupción no era parte de la solución. Así que tuve la oportunidad de explicar, de resolver dudas y de acompañar a cada paciente, a cada mujer en su propio proceso. Todas estuvieron acompañadas por mí. Todas tuvieron autonomía para decidir si deseaban ver a sus hijos o no, si querían ponerles un nombre o no, si querían darles sepultura, si querían acompañamiento o no. Muchas de ellas tuvieron óbitos fetales, que es la muerte antes del nacimiento. A otras se le murió su hijo durante el trabajo de parto y la gran mayoría de ellas tuvo un hijo vivo, que falleció minutos, horas o días después. Sin importar la respuesta a todas las preguntas que yo les hice anteriormente, a todas las acompañé y a todas las evalué después en su cuarentena. Y me quedó más que claro que vivieron su proceso, cerraron el ciclo y fueron dadas de alta emocionalmente estable. Mientras que puedo asegurar que ninguna de estas pacientes estuvo mal. Por otra parte, puedo decir que nunca había una paciente que hubiese abortado irse tranquila o emocionalmente estable. Yo les quiero ilustrar lo que les acabo de decir utilizando 2 ejemplos de lo que realmente significa el acompañamiento, según mi experiencia tanto en Venezuela como en Chile, con 2 pacientes que tuve. En Venezuela tuve la oportunidad de ver a una paciente que tenía el diagnóstico de una ectopia cordis, que es la formación del corazón afuera del cuerpo, fuera del tórax. No está cubierto por ningún tejido. Cuando nosotros como equipo médico vimos eso, consideramos que era incompatible con la vida. La paciente no aceptó ese diagnóstico y ella decidió seguir adelante con su embarazo. Como equipo sabíamos muy poco de lo que teníamos que hacer porque no sabíamos acompañar a las pacientes. Todas nuestras pacientes con malformaciones abortaban. Tuvimos que aprender a acompañarla. Tuvo un embarazo a término, tuvo un niño que nació vivo, con el corazón latiendo afuera, bastante impactante, pero su corazón latía. Y tuvo 2 operaciones antes de que yo me viniera. El niño tenía aproximadamente 1 año y medio y ya tenía el tórax, o sea, el corazón dentro del tórax con el tórax cerrado. O sea, fue un niño claramente viable. Por otra parte, aquí en Chile, como les comenté,
cuando llegué que no había ley de interrupción voluntaria del embarazo, tuve una paciente que tenía una malformación grave, se llama holoprosencefalia, es una malformación grave del sistema nervioso central y de la cara, que por una serie de características que tiene es incompatible con la vida. Pero como les digo, en ese momento no existía la ley de interrupción voluntaria del embarazo y acompañé a la paciente. La acompañé a ella y a las personas con las que ella decidiese venir a la consulta. Las consultas eran un poco médicas, un poco psicológicas, un poco de acompañamiento emocional. Respondí todas las preguntas de la paciente. Le expliqué todas las cosas que estaban pasando, todo lo que le estaba ocurriendo con su guagüita. Y en uno de los controles llega una paciente con el abdomen plano, vestida de amarillo y muy contenta. Ya no había embarazo. ¿Qué pasó? La paciente tuvo un parto espontáneo a las 35 semanas de una guagua que claramente tenía esta alteración, tenía incluso malformación en la cara. Ella ya lo sabía, le parecía que su guagua había sido la más linda del mundo y esa hora que su guagua vivió y que falleció en sus brazos, ella lo agradeció como nadie. Yo estoy clarísima en que mis dos ejemplos pertenecen a la causal 2 y sé que en Chile está despenalizada la interrupción por esta causal, pero yo lo quiero traer a la palestra hoy, porque mi paciente de Venezuela, que tenía una supuesta malformación incompatible con la vida, ejerció verdaderamente su autonomía. No solo porque decidió no abortar, sino porque decidió que existían otras opciones, no se sintió coaccionada y de una u otra manera nos obligó a su familia y al equipo de salud a hacer su red de apoyo. Sentir que podía ser libre y que su elección estaría apoyada por su medio, incluyéndonos, la llevó a tener un embarazo a término. Estos son ejemplos patentes de que cuando el aborto es la única respuesta que nos entrega el sistema, nosotras las mujeres perdemos la libertad de elegir, pues no nos están dando opciones y básicamente ninguna mujer quiere abortar. Pero la toma de decisión coaccionada por la familia, por el que dirán, porque no tenemos otra salida y sobre todo porque no hay apoyo. O sea, si el aborto termina siendo la única opción, las mujeres ni somos libres ni somos autónomas cuando decidimos. Cuando una paciente decide abortar, cree que probablemente su primera reacción va a ser de alivio, pero en algún momento de la vida se verán las secuelas de haber decidido terminar con la vida de su hijo, lo cual, además, no eliminó las circunstancias que estaban alrededor y de las que probablemente siga siendo vulnerable. Y ese sí es el verdadero ciclo de victimización de la mujer. Ni en Venezuela ni en Chile he visto a ninguna mujer presa por realizarse un aborto ilegal, pero sí he visto cómo las denuncias de estas situaciones llevan a la exposición de situaciones personales, familiares o sociales en las que la mujer es claramente vulnerable. En Chile y en Venezuela he tenido circunstancias comunes que me hacen pensar y exponer hoy aquí, frente a ustedes, que cuando el aborto es la única respuesta, la paciente y yo médico perdemos la autonomía, perdemos el poder de decisión porque no tenemos otras opciones. Para concluir, quisiera invitarlas a pensar. Yo sola pude hacer diferencia en la vida y en los resultados de esta paciente. Imagínense si existiesen prestaciones de servicio que nos permitieran entregar opciones distintas y realmente acompañar a las pacientes en todo el proceso. Claramente los resultados serían diferentes. El acompañamiento de las tres causales debiese extenderse hacia las pacientes vulnerables, a todo tipo de embarazo, porque si una mujer no quiere tener a su hijo, el Estado debe darle respuesta, acompañarla y no debe abandonarla. Todos concordamos en que ninguna mujer quiere hacerse un aborto. Las mujeres quieren una solución a su problema, y su problema no es el embarazo. El problema es todo lo que gira en torno a él y las consecuencias que conlleva. Entonces, creo que el verdadero reto de esta comisión es conciliar la autonomía de la mujer con la vida del feto, pues, como afirma el connotado especialista chileno Dr. Segers, refiriéndose al embarazo, no se puede negar que aquí hay vida. La mujer es una víctima del Estado, de la sociedad, de la familia, de las circunstancias, y para no seguir victimizándolas debemos ayudarla de verdad, a hacer políticas públicas coherentes con las verdaderas necesidades de nosotras las mujeres. Si realmente quieren hacer una ley, deben más bien fomentar políticas públicas que estén guiadas al acompañamiento de estas mujeres, no leyes que legitimen el aborto, porque todo lo que deja de tener penalidad empieza a ser legal. Estoy agradecida de trabajar en un país donde se entrega medicina de calidad, donde puedo ayudar a la mujer, con equipos de trabajo que buscan proteger la autonomía de la paciente y mejorar su salud.
Estoy agradecida de poder ser objetora de conciencia, porque eso claramente forma parte de mi autonomía. Yo, mujer, médico, que me puede ayudar a la mujer necesitada. Les doy gracias por esta oportunidad, porque desde ya yo también me siento apoyada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. ¿Las escuchamos a las 4 y después hacemos 20 minutos de palabra? ¿O prefieren...? Ya. Entonces la escuchamos a las 4 y después tengo a la diputada Fernández para preguntar acá. Anota. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Carolina Aguilera, urgencióloga de la Universidad Católica de Chile. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de partir la presentación, quiero agradecer la invitación extendida por la presidenta y diputada Maite Orsini de esta comisión. Me siento muy honrada de poder estar exponiendo frente a ustedes, sobre todo para debatir un tema tan contingente y tan importante como es el aborto libre. La verdad es que creo que tengo muchas cosas que decir con respecto a este tema. Primero, en mi calidad de doctora, soy médico funcionaria del sistema de salud público exclusivamente. Trabajo en un hospital que tiene a cargo población muy vulnerable en nuestro país, y gracias a eso he podido estar presente y muy cerca de esta realidad chilena nuestra, de la población vulnerable, y he podido ver cómo las decisiones que se toman acá en el Congreso, en la parte legislativa, afectan, y de manera positiva o negativa, dependiendo de lo que se decida, de manera directa a nuestros compatriotas. En segundo lugar, creo que tengo mucho que decir porque soy mujer, y porque sin duda somos nosotras las que estamos más sensibilizadas con este tema. Mal que mal somos nosotras las que podríamos estar viviendo un embarazo no deseado y estar siendo empujadas a tomar una decisión tan dramática como seguir este embarazo o no seguirlo. Y en tercer lugar, porque soy madre. Tengo la fortuna de tener una guaguita de 1 año y 9 meses y estar esperando en este minuto una segunda niña que nacerá en un par de semanas, si Dios quiere. Y he tenido la fortuna no solamente de tener estos 2 embarazos, sino que sean embarazos protegidos, contenidos, con una situación envidiable, y que me encantaría que muchas mujeres, que todas las mujeres en Chile pudieran tener. Pero la realidad es otra, ¿cierto? Y la realidad que nos convoca hoy en día a esta discusión es la realidad del embarazo no deseado, que es una realidad que acongoja a muchas mujeres, no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo, que probablemente nunca vamos a poder cuantificar, porque es algo muy difícil de cuantificar, pero es una realidad, y que tiene un sinnúmero de circunstancias que la hacen posible, probablemente tan innumerables como las mujeres que la sufren. Y en este minuto se está discutiendo ahora en el Congreso una solución a esta realidad del embarazo no deseado, que es la despenalización del aborto, ¿cierto? En la parte práctica, al fondo, si nosotros despenalizamos el aborto, como está escrito en este proyecto de ley, una mujer que no quiere tener a ese hijo va a poder terminar con la vida de él hasta las 14 semanas sin sufrir ningún tipo de pena, y si requiere asistencia de un tercero, en este caso obviamente un médico, este tampoco sufriría ningún tipo de pena por hacer esta asistencia, por decirlo de alguna manera. No voy a meter en la parte técnica de la legislación, porque obviamente desconozco toda esa parte, porque no soy abogada, no puedo hacer un análisis crítico tan específico como hizo la abogada Sarmiento en la última sesión de esta comisión, pero sí creo que puedo hablarles del aborto como doctora, como mujer y como madre. Y aquí coincido obviamente con lo que dice la doctora Francine, que acaba de exponer, en que el aborto es una realidad que para todas es considerada y percibida como algo indeseado. No solamente las mujeres que nos manifestamos abiertamente en contra del aborto, sino que también las que se manifiestan a favor del aborto. Tenemos declaraciones múltiples de mujeres que son emblemáticas en nuestro país en elegir el estandarte pro aborto, y que han dicho que en el fondo no están, que creen que es una realidad terrible, una realidad indeseada, etc. Desde la expresidenta Michelle Bachelet, que es médico también, hasta la diputada Cariola, que es parte de esta comisión. La mujer que aborta no quiere hacerlo, y eso es algo que lo tenemos todos absolutamente claro. Esa mujer preferiría no haberse embarazado, preferiría perder el hijo espontáneamente. ¿Y por qué preferiría todas estas cosas antes que abortar? Si estamos pensando que el lema, el paladín que se utiliza en la bandera pro aborto es "mi cuerpo, mi decisión". Y la razón es bien sencilla, y probablemente para las mujeres sea mucho más sensible que para los hombres, y es que cuando una mujer piensa que está embarazada y se hace un test de embarazo y este sale positivo, sabe que está embarazada y que está esperando un hijo. Y toda la discusión que se dio en el proyecto de ley anterior del embarazo en 3 causales, esta discusión que abordó diferentes esferas del conocimiento, ¿cierto? Que se habló de la parte científica, si es que esto era un ser vivo o no era un ser vivo,
de la especie humana o no de la especie humana, después se abordó de la parte legislativa, si es que era un sujeto de derechos o no, ciudadano o no, después ya filosófico, si esto es persona o no es persona, ya casi metafísico. Todo eso que se discutió para la mujer que está viviendo un embarazo que no desea es casi absurdo, es casi violento, porque para ella no necesita comprobación alguna, ella vio ese test positivo y no le importa si son 1, 2, 15 células, si es persona o no es persona, si es o no es sujeto de derecho, ella está embarazada, espera un hijo y no lo quiere. Y frente a esta realidad dramática en que esta mujer está viviendo un embarazo que no desea, nosotros estamos ofreciendo la alternativa del aborto, ¿cierto? Esta mujer que no quiere realizar esto vive una situación extrema. No sé si a alguna de ustedes les ha tocado hacer algo que no quieren hacer, probablemente más de alguna sí, y es algo que es tremendamente desagradable, pero por favor no nos comparemos con la mujer que se ve empujada a abortar. Esa sí que está viviendo una situación durísima. No debiera pasar que la mujer se viera en el trance de decidir si seguir un embarazo o no. Y aunque sea facilitado por otros, y aunque nunca la vayamos a apuntar en la calle, así como la abortista, tampoco la vayamos a meter a la cárcel, esa mujer se va a apuntar a sí misma el resto de su vida y va a tener el corazón encarcelado por este dolor atemporal de haberse convertido en el verdugo de su propio hijo. Soñar con que el problema del embarazo no deseado termina con la despenalización del aborto es casi tan absurdo como pensar que la drogadicción termina despenalizando la venta de drogas o el consumo de drogas. El problema de que existen embarazos no deseados seguirá estando, solo que en vez de hacernos cargo como sociedad, como legisladores, si quieren ustedes, estamos traspasando esta responsabilidad a una mujer que en ese minuto está frágil, vulnerable y coartada en su libertad, imposibilitada de hacer uso de su autonomía. Y todo esto además disfrazado macabramente de una careta que hoy por hoy es extremadamente atractiva y farandulera, que es efectivamente la autonomía de la mujer. Pero díganme ustedes de qué autonomía estamos hablando, cuando la mayoría de las Le pido mujeres respeto a la doctora con sus palabras. Farandulera no corresponde, presidenta. La autonomía de la mujer, entonces vamos a decir con la presentación, cuando la mujer toma esta decisión, es una mujer que está absolutamente coartada en su libertad. La mujer que quiere abortar, no en todos los casos obviamente, pero en su gran mayoría, es la mujer que vive en una casa de 1 metro por 2 metros, con una pareja que la golpea, que es alcohólica y drogadicta, y que la tiene absolutamente vulnerada. La mujer que trabaja todo el día para ganarse el pan y comérselo en la noche. Es la mujer que tiene 4 hijos y que viene el 5º y no tiene cómo alimentarlo, cómo vestirlo, cómo educarlo, ni cómo mantenerlo en una casa. Es la mujer que es drogadicta y que en sus periodos de lucidez se autopercibe como imposibilitada para ejercer la maternidad, porque no va a poder darle a ese hijo lo que ella cree que ese hijo merece. Es la mujer que tiene 19 años y acaba de entrar a un estudio, a una educación superior y que ve un futuro profesional promisorio y ve este embarazo como algo que coarta su proyecto de vida. Esas son las mujeres que abortan. Entonces, ¿por qué? Si estamos viviendo todas estas realidades y muchas más que no voy a nombrar en honor a la hora, en el fondo, nos preguntamos por qué es el aborto la solución. Y la respuesta es bastante sencilla. Primero, está la parte ideológica, ¿cierto? Y voy a repetir, no voy a decir farandulera para que no me interrumpan de nuevo, voy a repetir el tema de la autonomía de la mujer, que es un estandarte que suena muy bonito, pero que finalmente esconde el interés de unos pocos y no de esta mujer que vive una situación vulnerable. Es más sencillo abortar. Yo que soy médico y se los puedo decir, no soy ginecóloga, pero siendo en internado, más de alguna vez tuvimos que hacer algún legrado, que es básicamente el procedimiento que se podría hacer para poder terminar con la vida de un feto hasta las 14 semanas, y es un procedimiento que es sencillo, que es rápido, que es eficaz, y que además es más económico, y me voy a tener lo económico porque creo que es fundamental. Es más económico abortar que mejorar las viviendas de muchas familias que viven aún en condiciones hacinadas en campamentos, y que tienen a mujeres vulneradas en esas situaciones. Es más barato abortar que tener un programa de educación sexual decente y de calidad. Es más barato abortar que mejorar las condiciones paupérrimas, escalofriantes en las que viven nuestros niños en el Sename. Es más barato abortar que montar un programa de acompañamiento multidisciplinario real y que esté a la altura de la mujer chilena. Es más barato abortar que empezar a realmente hacernos cargo de las inequidades que sufrimos las mujeres por ser madres. Por favor, postnatal para los padres. También podríamos tener fuero para los padres, sala cuna garantizada para los padres. Solamente de esta manera las mujeres vamos a ser percibidas por un eventual empleador en igualdad de condiciones que un hombre que es padre. Y si bien hay muchos escépticos a la implementación de las políticas públicas y al impacto que estas pueden tener en la sociedad civil, la realidad es que justamente en el tema de la maternidad hay 2 cosas que son ejemplares
de la gestión que ustedes han tenido como legisladoras y legisladores en la sociedad civil. La primera es la tasa de mortalidad materna en Chile, que es equiparable e incluso mejor que algunos países desarrollados. Y la segunda es el descenso vertiginoso y maravilloso que ha sufrido el embarazo adolescente en Chile, que ahora también va probablemente a ser utilizado como ejemplo en la comunidad internacional. Legalizando el aborto, estamos ocultando la realidad del embarazo indeseado y con esto vamos a imposibilitar que el Estado tenga algún estímulo para mejorar las condiciones de las mujeres. Pensemos en serio y con una mano en el corazón, ¿qué futuro queremos entregarle a nuestras hijas? ¿Uno en que realmente la equidad de género sea una realidad o uno en el cual en el nombre de la justicia se realice la más injusta de las discriminaciones entre las personas? Señoras, esto está en sus manos. No agrandemos más la deuda histórica que tiene la sociedad con las mujeres, con las chilenas, con nosotras. Implementemos políticas que realmente eliminen la inequidad de que sufre la mujer hoy por hoy y no olvidemos la frase tan emblemática que dijo la expresidenta de nuestro país hace un par de años atrás en el Congreso. Cada aborto en el país es una señal de que como sociedad estamos llegando tarde. No lleguemos tarde, por favor. Muchas gracias. Gracias. Para las próximas expositoras, quiero pedir por favor que se limiten a hablar sobre el proyecto de ley en cuestión. Acá estamos legislando para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. No estamos legislando para legalizar el aborto para que sea realizado como prestación de salud. Por favor, que se limiten a referirse al proyecto de ley que está en discusión y no a uno ficticio que no está sobre la mesa. Le quiero dar la palabra a la siguiente expositora, a la doctora Andrea Uneus, ginecóloga infanto-juvenil de la Universidad de Chile, magíster en salud pública materno-infantil de la Universidad de California, Berkeley, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, staff Centro de Adolescencia Clínica Alemana de Santiago. Tiene la palabra, doctora Uneus. Doctora, no se le escucha. Tiene el micrófono apagado. ¿Ahí sí? Ahí sí. Muchas gracias por esta invitación, honorables diputadas de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Empezaré con mi declaración de conflicto de intereses. No tengo vínculos pagados o gratuitos con fundaciones o sociedades que promuevan o estén en contra del aborto. No tengo vínculos con religiones o posturas valóricas que puedan influenciar mi visión profesional del aborto. Quiero declarar, eso sí, por transparencia, que yo no estoy a favor de más aborto y, como estudiante de medicina, me vi enfrentada a un embarazo no planificado y decidí ser madre. Hoy le dedico esta exposición con todo mi amor a mi hijo mayor. En esta exposición voy a hablar de lo que dice la evidencia médica existente sobre la epidemiología del aborto provocado. Epidemiología es el área de la medicina que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de las condiciones de salud. Y espero que la información epidemiológica que entregaré informe a las honorables específicamente sobre la pertinencia de la moción que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido dentro de las primeras 14 semanas de gestación. El aborto es una condición extrema y dolorosa a la que ninguna mujer quisiera verse expuesta. Como nación debemos hacer todo lo que sirva para evitarlo, pero está ampliamente estudiado que si queremos evitar el aborto, prohibir el aborto, como se hace actualmente en Chile, no sirve para evitarlo. ¿Por qué? 25%, o sea, 1 de cada 4 embarazos en el mundo termina en un aborto provocado. Este porcentaje se ha mantenido más o menos fijo desde las primeras mediciones globales que se hicieron en los años 90. Pero si diferenciamos a los países desarrollados, donde el aborto provocado es legal, de los países en desarrollo, donde es mayoritariamente restringido, hay una diferencia sustancial. En los países desarrollados, el aborto provocado ha caído significativamente 11 puntos desde los 90. En los países en desarrollo, donde el aborto es restringido, el porcentaje de embarazos que terminan en abortos se ha mantenido sin ningún cambio significativo.
En Latinoamérica, por ejemplo, el porcentaje de embarazos que terminan en abortos es aproximadamente entre el 30 y el 31% hace 20 años. Si agrupamos específicamente a los países del mundo de acuerdo con si el aborto está restringido, como Chile, o legal, en ambos grupos se hacen la misma cantidad de abortos. En los países donde el aborto es prohibido, la tasa de aborto por 1.000 mujeres es 37, y en los países donde el aborto es legal, la tasa de abortos es de 34 por 1.000 mujeres. La epidemiología muestra que las mujeres que se ven enfrentadas a un embarazo no deseado y quieren abortar, se practican un aborto independientemente de las legislaciones que haya en su país o en su región. Leyes como las que rigen nuestro país, que penalizan el aborto provocado, no cumplen su objetivo, que es evitar la práctica del aborto o salvar la vida del que está por nacer. Legislaciones restrictivas como la nuestra no evitan el aborto, pero sí hacen que los abortos que se practiquen en países como el nuestro sean inseguros porque no son realizados bajo la supervisión de profesionales como nosotras. En los países donde el aborto está prohibido, aproximadamente 40% de los abortos tiene complicaciones. 13% de las muertes maternas que se producen son por aborto inseguro. La mortalidad por aborto inseguro es 34 veces la mortalidad de un aborto seguro. Un aborto seguro bajo las 14 semanas, como lo que ocurriría en Chile al despenalizar, no tiene mortalidad materna asociada y ni siquiera complicaciones. De hecho, un aborto seguro bajo las 14 semanas es 8 veces menos riesgoso que un parto al término del embarazo. Los riesgos del aborto para la madre, a los que se refirió Fabiola Torres de la organización no gubernamental Salvemos el Uno, solo ocurren en los abortos inseguros y ilegales como los que se practican con la legislación chilena actual. Otro ángulo desde el que debemos mirar la problemática del aborto inseguro en Chile es el de la desigualdad. En un estudio epidemiológico poblacional que publicamos en una revista internacional en abril del año pasado, con investigadores de la Universidad del Desarrollo y la Universidad de Chile, encontramos que en Chile, donde el aborto está prohibido, las mujeres jóvenes de nivel socioeconómico alto se habían practicado 5 veces más aborto que las de nivel socioeconómico bajo. Esto es realmente distinto a las regiones donde el aborto provocado es libre, donde las mujeres de nivel socioeconómico bajo son las que se hacen más abortos. ¿Por qué se hacen más abortos las mujeres de nivel socioeconómico alto en Chile? Puede ser porque tienen mayor acceso a la información de cómo obtener un aborto, mejor acceso a los servicios clínicos, incluido el poder viajar a obtener un aborto, o porque están más empoderadas para actuar según sus preferencias de fertilidad. Una condición conocida que genera y perpetúa la desigualdad en Chile es ser madre en la adolescencia, ya lo habían nombrado las expositoras anteriores. Las adolescentes de nivel socioeconómico bajo en Chile tienen 8 veces más partos que las de nivel socioeconómico alto. Las diferencias en las tasas de aborto por nivel socioeconómico podrían influir en la desigualdad generada por la maternidad adolescente en Chile. Siguiendo con cómo el aborto inseguro genera desigualdad, las complicaciones de un aborto inseguro o ilegal afectan más a las mujeres pobres. En las mujeres de nivel socioeconómico bajo y residencia urbana, el porcentaje de complicaciones es 50%, una brutalidad, la mitad. En las mujeres de residencia urbana y nivel socioeconómico alto, el porcentaje de complicaciones es el 30%. Por lo tanto, prohibir el aborto pone en mayor riesgo la salud de las mujeres
pobres. En esta sesión habemos un grupo muy diverso de mujeres con diversas ideologías políticas y diversas creencias religiosas. En el estudio que publicamos en el año 2020 mostramos que esta variedad ideológica no hace diferencia si nos encontramos en las terribles circunstancias en que se encuentran las mujeres y niñas que se hacen aborto. En Chile, las mujeres cristianas de cualquier religión cristiana se hace la misma cantidad de abortos que las mujeres con otra o sin identificación religiosa. En Chile, las mujeres de derecha se hacen la misma cantidad de abortos que las mujeres de centro, izquierda o sin ideología política. Cuando una niña o una mujer decide hacerse un aborto, esa decisión no está asociada a ideologías políticas u orientaciones religiosas. Respecto a la edad gestacional para despenalizar el aborto, quiero responderle a la diputada Osandón las razones médicas de por qué se extiende el plazo de las 12 a las 14 semanas. Primero, si incluimos las 14 semanas, estamos cubriendo aproximadamente el 93% de la demanda por aborto. Segundo, lo importante de extender de 12 a 14 semanas es que las mujeres más vulnerables son las que se provocan abortos más tardíamente por múltiples factores como poca escolaridad, negación del embarazo, barreras familiares, violencia en la pareja y más. Y por estas razones van atrasando y atrasando la decisión de hacerse un aborto temprano. Por ejemplo, el grupo extremadamente vulnerable de las adolescentes embarazadas por violación, en ellas solo el 50% se da cuenta que está embarazada antes de las 12 semanas. Lamentablemente, mientras más tardíos son los abortos, mayores son las complicaciones de los procedimientos, acarreando más mortalidad y enfermedad grave para estas mujeres vulnerables. 74% de la mortalidad del aborto inseguro se concentra en el 7% de los abortos que ocurren en el segundo trimestre del embarazo. Para evitar estas complicaciones no deberíamos tener plazos en la edad gestacional para el aborto, como en las causales 1 y 2 del aborto terapéutico. Despenalizar hasta las 14 semanas y no hasta las 12, como se acredita en la tercera causal de violación de la Ley 21030, alarga los plazos para evitar castigar a las mujeres más vulnerables del país. La buena noticia para todas y todos es que sí existe una intervención que disminuye eficazmente el aborto. Y esa intervención a la que deberíamos dedicarnos con todas nuestras fuerzas, quienes queremos evitar más abortos, se llama anticoncepción. Como dije antes, penalizar el aborto no disminuye el aborto, pero aumentar el acceso a los anticonceptivos, lo que en epidemiología llamamos reducir la necesidad no cubierta de anticoncepción, baja el aborto significativamente. Y eso sí está avalado por la ciencia médica. Un ejemplo claro de cómo se prueba eso es el descenso del aborto provocado en el mundo desarrollado del que hablé anteriormente. Ese descenso no se ha producido, por ejemplo, porque ha disminuido la actividad sexual en los países desarrollados, ni mucho menos. Se produce porque con el desarrollo se han fortalecido políticas de salud pública que aumentan el acceso a la anticoncepción a toda la población, y eso disminuye eficazmente el embarazo no planificado. Otro ejemplo es lo que pasó en los países de Europa Oriental. Antes de la caída del muro de Berlín, estos países no tenían buenas políticas de planificación familiar y sí tenían aborto libre. Cuando cae el muro de Berlín, más de la mitad de los embarazos en Europa Oriental, o sea, el 54% terminaba en abortos. Ahora que se ha ido masificando la anticoncepción sin cambiar el acceso al aborto libre, este porcentaje ha bajado a 16 puntos y el 38% de los embarazos ahí termina en aborto. Si esta honorable comisión desea realmente bajar la tasa de aborto, la única intervención indiscutible que baja el acceso, que baja el aborto es el acceso universal a los anticonceptivos.
Invito a todos los defensores y defensoras de la vida a apoyar los proyectos de ley como el de embarazo adolescencia que está en esta comisión y el de educación sexual integral, que ayudarán a reducir el aborto, reduciendo la necesidad no cubierta de anticonceptivos. La mirada desde la epidemiología médica nos dice, en conclusión, que la moción que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido dentro de las primeras 14 semanas de gestación no atenta contra la vida de los que están por nacer, porque despenalizar el aborto no aumenta los abortos. Al revés, el problema con el aborto ilegal es que pone en riesgo la salud y la vida de la madre y que aumenta la desigualdad social. Si queremos realmente reducir el aborto y proteger la vida del que está por nacer, como dice nuestra Constitución, la respuesta es aumentar el acceso a los anticonceptivos, no perseguir penalmente a las mujeres que se ven enfrentadas a la terrible decisión de abortar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Le quería pedir si nos puede hacer llegar su presentación porque entregó datos duros que son bien interesantes, por favor. ¿Está? Perfecto. Sí, muchas por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Por último, y luego abrimos la ronda de palabras. Presidenta, disculpa, sería bueno que todas mandaran su presentación, ¿o no? La que quiera, sí, por supuesto. Ah, ya, genial. Un detalle. Sí, no, es que se lo pedí en particular a esta invitada porque hizo referencia a muchos estudios particulares que me gustaría poder revisar. Por último, entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Dominique Truan, médico cirujano ginecobstetra de la Universidad de Chile, dedicada a la obstetricia de alto riesgo en el sistema público, en particular en Cordillera Oriente, Santiago, diplomada en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina, en la Universidad de Argentina, y es la representante de Chile del Comité contra el Aborto Inseguro en FIGO. Señora doctora Dominique Truan tiene la palabra, hasta por 15 minutos. Hola, muy buenas tardes. Quisiera que prendieran la presentación que preparé. Espero Ahora la puedan mostrar. Ahí está. Ya, perfecto. Ok, entonces les voy a hablar un poco sobre el aborto en una perspectiva de salud pública y derechos humanos. La siguiente. Bueno, eso es un poco lo que ya dijo Maite. Quisiera decir, eso sí, que acepté esta invitación porque creo que en un mundo donde la desinformación y el fake news generan caos e inseguridad, la información veraz, apoyada en la ciencia y los estudios serios, traen mejoras significativas al bienestar de las personas. Y hoy, más que nunca, debemos discutir con altura de miras y decidir con conocimientos reales. Así que espero poder comunicar con ustedes, o sea, comunicarles a ustedes de la forma más sencilla los argumentos. Próxima. Brevemente, una definición sobre derechos humanos que son garantías inherentes a todos los seres humanos sin distinción ni de raza, sexo, ni nacionalidad, etc. Y dentro de estos derechos están los derechos sexuales y reproductivos, que son, como decía la doctora Uneus, la anticoncepción, la maternidad segura y elegida y la atención al aborto, entre otras. Próxima. Contarles un poco que cada año 25 millones de abortos ocurren y la mitad de estos son inseguros. Inseguros quiere decir no realizado por personal capacitado o con un ambiente sanitario que no cumple con las normas. 80.000 mujeres mueren. 5 millones de mujeres sufren incapacidades debido al aborto inseguro. Y 98% en países en vías de desarrollo como África y América Latina. Si una mujer decide abortar, lo hará con o sin ley. Toda la información que estoy hablando viene de la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y el Instituto de Estadística chileno. Próxima. 33 millones de usuarias de anticonceptivos van a tener un embarazo accidental. ¿Ya?
Y la condición legal del aborto va a afectar dramáticamente el acceso a uno sin riesgos. Todas las muertes por aborto inseguro pueden evitarse, todas, con la voluntad política. Y todas las incapacidades y morbilidad que estas mujeres sufren también. Y eso está estudiado con números que también puedo enviarlos si ustedes quieren. Ahí tenemos un mapa del mundo en que se ve de color azul los países desarrollados, que son justamente los mismos cuyas legislaciones sobre el aborto son más liberales. Y no es una coincidencia. Son países que analizaron su propia epidemiología y comprendieron que prohibir el aborto solo logra más abortos y más muertes maternas, con todo el costo a nivel país que eso genera, tanto en salud como años de vida perdidos en mujeres sanas que podrían estar trabajando o aportando a esta sociedad. Siguiente. Este gráfico, la verdad que es bastante más sencillo de lo que se ve. Muestra a mano izquierda los países que tienen leyes muy restrictivas o prohíben el aborto, y a mano derecha los que tienen leyes más flexibles. La curva gris representa los abortos provocados y la línea naranja los abortos realizados de forma insegura. A la izquierda entonces vemos cómo el índice de abortos se mantiene más o menos estable, ¿ya? Y luego estable, perdón, y en cambio, a mano derecha, la línea gris tiende a la baja. Se mantiene estable los primeros años de la legalización y luego tiende a la baja. Y la curva naranja muestra los abortos inseguros y vemos cómo, mientras más restrictivas las leyes, solo aumenta el aborto inseguro. Y vean a mano derecha la línea naranja, que en los países más liberales prácticamente no hay. O sea, mujeres no mueren a causa de un aborto provocado o inseguro. Esto simplemente para que vean la línea naranja que muestra cómo a mayor liberalidad de políticas en relación al aborto, menos abortos hay. O sea, al final, es una medida para disminuir los abortos. Esto, ya lo dijo la doctora Uneus, simplemente decir que la letalidad de una mujer que se realiza un aborto bajo condiciones sanitarias adecuadas es menor a 1. En cambio, un parto a término en una mujer sana tiene un índice de 10. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Nos da lo mismo que una mujer llegue al final del embarazo por mucho que lo quiera dar en adopción o sea un feto inviable. Mantenerla con ese embarazo aumenta la mortalidad de esa mujer. Entonces eso es importante pensarlo sobre todo en las niñas abusadas. Y aquí les traigo un claro ejemplo que fue Uruguay. Uruguay tenía una mortalidad materna mayor a la chilena, y tras legalizar el aborto se convirtió en el país latino con menos muertes de mujeres. O sea, la voluntad política, cómo afecta directamente los índices de salud. Y aquí simplemente decir, nosotros que nos comparamos por lo general con los países de la OECD también, les traigo la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras. Tiene como manifiesto considerar una herramienta básica y no negociable para garantizar los derechos humanos de las mujeres al aborto. El Royal College, que es la Sociedad de Ginecólogos y Obstetras de Inglaterra, el Reino Unido, habla de asegurarle a toda mujer el acceso al aborto y que la mortalidad materna por aborto es inaceptable. La ACOG, que es la estadounidense, apoya el acceso a un aborto seguro, invita a desestigmatizar la atención de aborto y invita a todos los profesionales dedicados a la mujer a oponerse a cualquier impedimento al acceso a un aborto seguro. Así de claro es. Y esto hace décadas, no es algo nuevo. Y un dato de Amnistía Internacional: Canadá es un país que tiene aborto libre y no tiene límite de edad gestacional. Y es el país que tiene menos mortalidad materna por aborto. Ahora, ¿cuál es la problemática en Chile? El aborto sigue siendo
la tercera causa de mortalidad materna. Tenemos complicaciones y secuelas de aborto, y existe algo que se llama el concepto near miss, que es mujeres que no murieron, pero que estuvieron a punto de morirse por alguna patología obstétrica. Y eso es porque el equipo de salud llegó a tiempo, ¿ya? Y eso lo traigo también porque en Chile, el año pasado, hubo por lo menos 16.500 egresos hospitalarios con causas de aborto. Entonces, dentro de ese número hay muchas mujeres que estuvieron a punto de morir y que esa muerte pudo haber sido evitada. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Aquí, la próxima, no he dicho que pasen la diapositiva. Pongan la 16. Indícame cuál es, por favor, Dominic, para... La 16, la 16. No, tengo numeradas aquí. Perdón, la antepenúltima. Entonces no la fuiste corriendo. No recibí la señal. Sí, perdón, me equivoqué. Bueno, o sea, los gráficos tampoco. Oh, qué lata. Ya. Bueno, la antepenúltima estaba acá en mortalidad materna. Ay, no veo. Ahí sí, ya. Perdón. Un dato importante del cual no hemos tenido respuesta de las autoridades es que la mortalidad materna en Chile está tendiendo al alza. En los últimos años, nosotros nos jactábamos como uno de los mejores países de la región en términos de mortalidad materna. Sin embargo, ya llevamos 2 o 3 años con tendencia al alza. Y dentro de estas causas, por supuesto que está el tema del aborto. Próxima. Ya, bueno. ¿Por qué 14 semanas? Bueno, un poquitito de historia. A partir de los 70 en Estados Unidos se empezó a hablar del aborto y legislar, en un esquema de trimestres, ¿ya? Y luego esta tendencia se expandió a los países europeos. Y 14 semanas, tal cual dijo Andrea Uneus, tiene que ver con el acceso. El acceso a justamente las mujeres que más lo necesitan, que son mujeres en situación de violencia, rurales y adolescentes. Entonces tiene más que ver por la garantía al acceso que por algo médico. Próxima. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos sanitarios si nosotros queremos lograr mejores índices de salud materna, de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las chilenas, y igualdad social, aborto libre para disminuir la mortalidad materna, para disminuir las secuelas en salud de las mujeres y el número de abortos totales? Al final existen menos abortos, menos secuelas y menos mujeres que mueren con liberalización de legislación de interrupción de embarazo. Además, el aborto libre pretende el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, autodeterminación, salud, no discriminación, y como reforzando lo que decía también Andrea, aborto libre para lograr igualdad social y en salud. Próxima, creo que eso es. No sé si necesitan que vuelva como a los gráficos que no se mostraron. ¿Tenemos unos minutos? Solamente quiero mostrar ¿Cuántos minutos van, secretario? Mira, espérate. A ver, son las 6. ¿No hay tiempo? Sí, lo que pasa es que quedan 15 minutos para preguntas nomás. Y ya está pasando 2 minutos. Mira, si pueden poner la 7 y la 8 para explicar algo, y es bastante corto, pero es que conceptualmente es importante. Dale. 1 minuto. Desde ahora, 1 minuto. Ya. Eso. Este gráfico muestra a mano izquierda los países que tienen leyes restrictivas y a la derecha países más liberales. La curva gris son el número total de abortos y la línea naranja los abortos que son inseguros. Solamente decir que mientras más restrictivo, más son el número de abortos totales y más el número de abortos inseguros. Y mientras más liberal la ley, los abortos totales
permanecen estables y luego tienden a la baja, y los abortos inseguros prácticamente cero. Entonces al final hay menos muertes cuando son las leyes más liberales, de mujeres y de fetos. Perfecto, quedó muy claro. La otra que venía, sí, una más. Simplemente mostrar que mientras más liberal es la ley en relación al aborto, menos abortos se producen. Y eso es una estadística que está medida en múltiples países. No es opinión. Eso. Muchas gracias, doctora. Se entendió muy bien el punto. Abro la palabra a las señoras parlamentarias para hacer preguntas y luego les damos 3 minutos a cada expositora para que puedan contestar. Diputada Fernández. Sí, voy a hacer lo más breve, saludar. Voy a ir por cada una de las doctoras y lo voy a hacer con todo respeto. Respecto a la doctora Francine, yo entiendo que cada quien tiene su vivencia y no hubiera esperado tanto una comparación entre un país y otro porque estamos hablando de Chile, pero entiendo que es la vivencia que usted ha tenido, pero más me hubiera gustado escucharla hablar del proyecto de ley, despenalización. Más allá de que mujeres o no actualmente hayan estado presas, existe esta ley. Y hay mujeres que acceden al aborto clandestino por miedo a ser denunciadas. Esa es la verdad. Entonces, me hubiera gustado que usted se refiriera al proyecto. El proyecto no es de aborto. Aquí no estamos hablando de aborto libre. Yo creo, y lamento que es una confusión, yo creo que usted más bien nos da un discurso valórico, y tengo que decirlo más que técnico. Que está bien, pero no se refiere al proyecto. Respecto a la despenalización, me hubiera gustado saber cuál es su postura respecto a penalizar a mujeres que han abortado. Segundo, respecto a la doctora Carolina, bueno, me cuesta más referirme a ella. Creo que fue un poco falta de respeto con la comisión con sus palabras. No esperaba eso de alguien profesional, pero era una exposición técnica. Yo sé que se ríe, hace una caricatura, como él mismo hizo una caricatura de las mujeres que abortan. Lo encontré lamentable, no tengo nada que decir. Respecto a la doctora Neus, es lo que esperaba, con cifras, con datos que nos permitan a nosotros abordar esta materia. Creo que es muy importante, lo mismo que la doctora Dominique. Aquí no estamos obligando a nadie, estamos haciendo un debate de una situación real. Y ahí me importa mucho, obviamente, lo que ocurre con las mujeres, sobre todo que hacen abortos clandestinos. Sabemos que las mujeres, en general, que deciden abortar y tienen recursos, viajan a países donde esto es legal. Yo no sé, y ahí consultarme una pregunta más abierta a las doctoras, tanto el doctor Neus como Dominique, respecto también a esta diferenciación, ¿no? Quienes acceden a estos abortos clandestinos finalmente por no tener los recursos para salir del país, a otros países, terminan recurriendo a estos lugares. Hace poco se nos hizo una presentación de cómo se hace un aborto. Nada que ver con el proyecto, pero la vimos. Pero claro, ese es un aborto en un lugar médico bien realizado. Yo decía, imagínense en lugares donde el aborto es clandestino, es brutal lo que se hace con las mujeres. Y ustedes lo han dicho muy bien. Y desgraciadamente también esto va ligado a la educación sexual, algo que planteó la doctora Dominique. Es decir, muchas veces quienes se oponen al aborto también se oponen a que las niñas y niños, porque esto no es integral, tengan educación sexual. Entonces, me gustaría un poco conocer más bien desde el punto de vista cómo influye la posibilidad de tener una ley de penalización en la decisión del aborto clandestino, que además, como bien dicen, afecta a muchas mujeres que no tienen recursos, dado que no pueden salir del país como sí lo hacen otras. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Fernández. Tiene la palabra la diputada Osandón y luego la diputada Cariola. Gracias, presidenta. La verdad que es muy interesante las 4 exposiciones. Ahora, a mí me parece un poco injusto cuando se le llama, y esto quiero hacer con paréntesis solo a una, la atención cuando ninguna de las 4 habló del proyecto. O sea, la única que nombró las 14 semanas, curiosamente, fue la doctora Aguilera. Ninguna de las otras la nombró, pero curiosamente no se hizo ese hincapié a las demás. Yo creo que ahí tenemos que empezar a ser un poquitito más justas en eso. Yo quiero hacer la pregunta primero a la doctora Neus, ¿ya?
que a mí me pareció bastante interesante y concuerdo muchísimo con ella, porque yo diría que ella puso el acento en el tema de la anticoncepción, en el tema de la prevención. Yo creo que eso es un llamado súper importante que nos hace a nosotros. Entonces, mi primera pregunta hacia ella es ¿por qué se la juega? ¿Por este aborto hasta las 14 semanas o porque nosotros nos dediquemos a hacer legislaciones que acompañen a las mujeres y sobre todo que vayan con el tema de la prevención, que además tiene muchísimas aristas? Después, ella también nos dice, yo quiero saber, nos dijo cifras de las cuales nuestra presidenta le pidió. A mí me interesan muchísimo esas cifras y sobre todo también saber las fuentes, porque a mí me parece curioso cómo se sabe cuál es la tasa de aborto en Chile, por ejemplo, cuando está prohibido. Entonces, ¿de dónde salen esas cifras? Porque supuestamente sería como complicado. De hecho, nosotros hemos hecho 3 oficios y se habla de las muertes, y nosotros hasta el minuto, yo tengo respuestas solo, pero no forma oficial, pero la muerte en Chile de las mujeres por problemas de aborto a veces puede ser 1 al año, esa es la cifra que yo tengo, y en Gendarmería hoy día no hay ninguna mujer presa por esta situación, pero claramente estamos esperando la respuesta del oficio final. Entonces, yo concuerdo con la doctora Uneus que claramente tal vez, o sea, mayor vulnerabilidad, probablemente es bastante más razonable que se hagan un aborto más tarde porque se dan cuenta después, ¿no es cierto? Y sería más complicado. Pero la pregunta es, si no hay aborto, no hay complicaciones de esta materia, sanitarias. Y vuelvo a tratar de ligar con esto que ella nos entusiasma, a que nos dediquemos al tema de la prevención, de los anticonceptivos, que a mí me parecen muy potentes. Entonces yo quiero ver bien esa definición, ¿ya? Y lo mismo, muy parecido a eso, con la última exposición que también agradezco, la doctora Dominique Truan, que le salvé que no la sacaran de la exposición, habla de definiciones de Naciones Unidas, que a mí me parecen, está bien, Naciones Unidas súper respetable y todo, pero yo tengo algunas aprensiones, pero yo quiero saber si existe alguna definición sobre el niño, ¿no? Sobre el objeto también, y de este niño que está por nacer y sus derechos, porque la definición que se nos mostró solo es como de la mujer, pero no se toca, me imagino que también existe, y de hecho la he leído sobre el niño que estaría por nacer, esta vida que a mí me sorprendió muchísimo cuando la primera expositora nombra al doctor Segers, un doctor que ha sido bastante polémico en la materia cuando dice que no duda que ahí hay vida, ¿ya? Entonces, a mí me impacta que en algunas exposiciones no se toque nunca el tema de la complicación psicológica. Somos todas mujeres, la mayoría hemos tenido hijos. Yo al menos en mi vida política tengo 57 años, he acompañado a varias mujeres en estas situaciones complicadas, pero efectivamente los daños también no son solo físicos, sino que muchos psicológicos. Y casi ninguna de las exposiciones, o sea, sobre todo las 2 últimas, no tomaron esta situación tremenda que nos tenemos que hacer cargo de aquellas mujeres que después abortan. Solo como que si fuera solo la parte como sanitaria, como el cuerpo, pero no la parte más integral, incluso la biopsicosocial, por decirlo así, ¿ya? Y yo creo que las cifras son interesantes, pero siempre hablo de internacional, muy poco de Chile también. Entonces vuelvo a hacer ese mismo reclamo que hacía nuestra presidenta, de que eran cifras internacionales, la mayoría. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Tiene palabra la diputada Cariola y luego la diputada Olivera. Bueno, presidenta, muchas gracias. Yo primero quiero valorar todas las exposiciones que se han hecho. Creo que es muy importante mostrar la diversidad de opinión y por lo menos a mí me parece, y así lo dijimos desde el principio, que el espíritu de esta comisión, la misma presidenta lo solicitó, era dar un debate con altura de mira. Y por lo mismo es que creo que es tan importante hacer el llamado a atención a no descalificar la posición ni la visión de otros,
pero también entregar efectivamente datos de manera concreta respecto del debate que estamos dando. A mí me llama profundamente la atención la opinión o la exposición de la doctora Aguilera, y quisiera pedirle la fuente de los datos que ella entrega al caracterizar a las mujeres que abortan. Porque ella habló de mujeres pobres, delincuentes, drogadictas, y las caracterizó de una determinada forma. Y yo creo que es muy importante tener esto a la vista. Me ha tocado escribir varias veces sobre las consecuencias de la interrupción del embarazo en sus distintas causales. Fue una discusión muy larga que vimos también en la interrupción voluntaria en 3 causales. Yo, al igual que la doctora Uneus, comparto su premisa con la que parte en su discusión de decir yo no quiero que las mujeres aborten. Y creo que no sé si hay alguien acá que realmente esté incentivando o que quiera que las mujeres aborten. Como matrona me ha tocado ver mujeres abortar de forma espontánea, y es tremendo, es doloroso. Nadie quiere que una mujer aborte ni que tenga que llegar a tomar esa decisión. El problema está en que hoy día hay mujeres que sí lo hacen y lo hacen por distintas razones. Y efectivamente, cuando acá se plantea, lo hacen por distintas razones y al mismo tiempo digo, lo que está ocurriendo es que esto está penalizado. Y por lo tanto no solo está el problema concreto de que las mujeres abortan en condiciones absolutamente irregulares y por tanto inseguras, sino que además existe la situación de que el Estado chileno toma una decisión de penalizar, de criminalizar, de perseguir a esas mujeres que se ven expuestas a estas situaciones. Y eso es lo que nosotras estamos planteando con este proyecto de ley. Sin duda, pudiéramos dar el debate y tendríamos que hacer otra sesión, tener otro espacio para discutir sobre el por qué habemos mujeres que estamos de acuerdo con la autonomía de los cuerpos y con el derecho a decidir sobre el aborto y sobre la posibilidad de interrumpir un embarazo en las distintas causales que se puedan generar. Esa es una discusión que sin duda también es importante y yo no tengo problema en darla en todos los espacios que sean necesarios, partiendo de la premisa que yo quisiera que ninguna mujer tuviera que enfrentar ninguna causa para tener que llevar adelante un aborto. Pero cuando se enfrenta, bueno, es la situación. Termino, Presidenta, diciendo que me parece muy importante que las exposiciones evidentemente también se sustenten en datos. Yo le quiero pedir a la expositora, ¿cierto?, a la doctora Aguilera, que pueda entregarnos las fuentes concretas de los datos que llevan adelante la caracterización que ella ha hecho, o si más bien es una percepción subjetiva que ella tiene de cuáles son las mujeres que abortan. Efectivamente, lo decía la diputada Maya Fernández, tener datos para Chile es una tremenda complejidad porque efectivamente acá los datos que tenemos son datos negros que se han llevado adelante a partir de investigaciones autofinanciadas, que sin elementos formales por parte del Ministerio de Salud. De hecho, es más, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Salud le hemos oficiado ya en 3 oportunidades, hoy día vamos a reiterar por 4ª vez, para que nos entregue antecedentes respecto de la realidad en Chile en torno a distintos elementos que ellos puedan manejar, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Cariola. Tiene la palabra. Primero quiero pedir una prórroga de 15 minutos para que alcancemos a contestar, o sea, preguntar todos. Ya, la diputada Olivera, luego la diputada Rojas, la diputada Muñoz y por último la diputada Cuevas. Sí, yo muy cortito, Presidenta, agradeciendo primero a todas las personas que hoy día vinieron a exponer. Solo preguntarle a la doctora Dominique, porque ella terminó la presentación diciendo que en Chile la muerte infantomaterna ha ido al alza, ¿cierto? Eso entendí. Entonces, me gustaría saber si ella sabe cuáles son los motivos. Y de todas maneras, Presidenta, me gustaría oficiar al Ministerio de Salud para que nos puedan enviar, ojalá, el número de muertes que hemos tenido durante los últimos 2 o 3 años por distintos tipos de motivos que tengan relación con el embarazo. Muchas gracias. Diputada Rojas. Gracias.
Primero que todo, bueno, agradecer las presentaciones, señalar que comparto lo que han dicho las diputadas respecto de la importancia de que en las exposiciones se puedan referir específicamente al proyecto, que lo que busca es despenalizar el aborto hasta las 14 semanas y que por lo menos en las conclusiones sumen una valoración respecto de aquello, del proyecto en concreto. Y luego, compartiendo varias de las preguntas que ya se han realizado, quiero sumar una a Francine, que tiene que ver con la conclusión, quizás como a la que se llegaba a raíz de su exposición, porque hay algo que no entiendo, ¿no? Ella afirmaba que optar por un aborto no es una opción, y entonces eso nos lleva a decir, entonces la opción única es llevar el embarazo a término. Esa es la única opción que debe tener una mujer, que deben tener las mujeres una vez que están embarazadas. Entonces lo pregunto más directamente porque cuando se dice, o sea, como a raíz de la presentación que se realiza, pareciera que esa es la conclusión inmediata, ¿ya? La única opción entonces tiene que ser llevar a término el embarazo bajo cualquier circunstancia, cuestión con la que evidentemente yo no estoy de acuerdo, pero me gustaría que quede clara respecto de la presentación que se realizó al comienzo. Muchas gracias, diputada Rojas. Tiene la palabra la diputada Muñoz y por último la diputada Cuevas. Gracias, presidenta. Bueno, primero un saludo a todos los presentes y valoro enormemente, ¿cierto?, las exposiciones donde se da a conocer algo tan importante como el apoyo que hay que entregar a las mujeres, ¿cierto?, que se sienten solas, vulnerables, que están pensando, ¿cierto?, en abortar y obviamente están abandonadas por el sistema. Por lo tanto, desde la experiencia, ¿cierto?, que nos han comentado acá, también yo creo que es importante, ¿cierto?, poner el énfasis en los programas de acompañamiento, que también aquí se tocó en una de las presentaciones. Por lo tanto, quiero solicitar el acuerdo, presidenta, para que se oficie al Ministerio de la Mujer y Salud, para que nos entregue los detalles, ¿cierto?, de los programas de acompañamiento, para el apoyo, ¿cierto?, de los embarazos vulnerables, detalles del programa, participación de las mujeres y los resultados. Eso sería, presidenta. Gracias. Muchas gracias. Diputada, ¿puede mandar la solicitud de oficio al secretario por WhatsApp? ¿O que no se escuchó muy bien? Muchas gracias. Por último, le doy la palabra a la diputada Cuevas. Hola, buenas tardes, presidenta. Bueno, yo creo que ninguna de nosotras, las que estamos presentes y muchas más, pudiesen estar ajenas a este tema, respetando mucho todas las exposiciones, todas buenas expositoras. Yo creo que cada cual tiene su mira de acuerdo a su experiencia y cada experiencia había respetable. Como la tuve yo como alcaldesa cuando entregué muchas píldoras del día después, que es una política pública que me parece muy acertada. Cuando hablamos de esta ley que tiene como principio despenalizar, ¿cierto?, el aborto, me parece unido al concepto de libre aborto, ¿ya? Entonces, cuando la diputada Sandón pide los antecedentes, no tenemos registro de mujeres que hayan sido condenadas por este delito, ¿cierto?, o no delito. Me parece que se pierde un poco el sentido de la palabra despenalizar, cuando no tenemos deudas pendientes con mujeres que hayan sido condenadas. Por otro lado, me cabe la duda de pensar en que si se habla de que la mayor cantidad de mujeres que incurren en el aborto son mujeres de origen humilde, ¿cierto? Mujeres que no pueden pagar un médico o lo hacen de manera más brutal, llamémoslo claramente en buen chileno. Me gustaría también tener la estadística de los médicos que han sido condenados por practicar el aborto con personas que sí tienen recursos para pagarlo, porque eso para mí es mucho más condenable. También entender de que el programa de acompañamiento que el Estado tenga que tener con aquellas mujeres que tienen un embarazo no deseado tiene que ser fortalecido a 1000. Es así como uno aparece estas instituciones o fundaciones como DAVI, que está presente en algunas partes del país, que acompañan con medios escasos a aquellas mujeres que obviamente tuvieron que entregar sus hijos y que no abortaron. Básicamente lo mío es respetar mucho a la comisión, el libre pensamiento
y lo que llegue a concluir esta comisión obviamente tendrá que ser respetado cuando pase de diferentes niveles, ¿cierto?, hasta llegar a las votaciones generales. Pero yo personalmente tengo mi postura clara, soy antiaborto absolutamente, y creo que el Estado debe hacerse cargo responsablemente de quienes practican el aborto, más que las personas que lo hacen, son de los profesionales, entre paréntesis, que lo hacen. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Cuevas. Le voy a dar la palabra por 3 minutos a cada una de las invitadas para que puedan referirse a las preguntas. Quiero sumarme a la pregunta que hizo la diputada Cariola sobre los datos que fundan la intervención de la diputada, de la doctora, y además le quisiera preguntar si ella tiene algún tipo de estudio en género o obstetricia o ginecología, porque esta sesión era para académicas, entonces si es que tiene algún tipo de formación que fundamente también sus dichos. Gracias. Tiene la palabra primero, perdón que me pidió porque tiene un paciente esperándola, la doctora Dominique. Primero para sus 3 minutos. Bueno, voy a contestar y me voy a tener que salir porque tengo un paciente esperando, pero ya, vamos a partir en orden. Primero, sobre si la anticoncepción es mejor que tener aborto libre o no. La verdad que no creo que sea elegir una o la otra. Las dos son igualmente importantes. ¿Por qué? Uno, se producen 33 millones de embarazos no deseados en usuarias de anticonceptivos. O sea, si bien los anticonceptivos tienen poca falla, igual fallan. Y estas mujeres no tienen por qué quedar marginadas del sistema de salud. Y segundo, tenemos a las niñas violadas, que esas son las que se embarazan. Las que se embarazan no son las violadas de 40 años, sino las niñas. Para evitar eso tendríamos que usar anticonceptivos en la primera regla o algo así. No creo que sea factible de hacer. Por lo tanto, el aborto libre o el aborto hasta las 14 semanas no puede ser reemplazado solamente por anticoncepción. Luego, también preguntaban sobre las cifras de abortos provocados y de cómo sabían o cómo nosotros podíamos tener alguna estimación. Mandé una diapositiva, no sé si la pueden poner, en que sale, a ver, hubo muchas, lo voy a leer desde acá, la blanca, porfa, esa la acabo de mandar. Bueno, les voy a explicar. Sobre la tasa de fertilidad y de aborto, ¿ya? El número promedio de hijos nacidos vivos en la vida fértil de una mujer, ¿ya?, se relacionó con el número promedio de aborto en la edad fértil de una mujer, que eso se sabe por medicina, que más o menos 1/3 de los embarazos se pierde, ¿ya? Y se mezcló los índices de natalidad chilenos con experiencias de otros países que tenían aborto libre. Con eso se hizo, bueno, es una fórmula matemática, pero la verdad que se logró llegar a que en Chile aproximadamente, considerando las tasas de natalidad y fecundidad, tenemos entre 60 y 120.000 abortos clandestinos. Puedo mandar todo el estudio de estadística, porque lo tengo, pero para explicarlo sería demasiado largo. Entonces, esas son estimaciones, si bien no son números netos, son estimaciones bastante acertadas. Sobre lo de la mortalidad materna, decir varias cosas. Desde el 2012 en adelante se mantuvo bastante estable en 17 por 100.000 nacidos vivos, y a partir más o menos del 2018-19 empezó a aumentar la mortalidad materna de 17 por 100.000 nacidos vivos a 30, y en lo que va del 20 vamos más o menos en 32. Entonces ha ido subiendo. Y una de las causas de mortalidad materna, la del aborto, es la tercera causa. Y es verdad también lo que dijo la diputada Sandón, o senadora, perdone, pero no me sé todo. Diputada nomás. Diputada, ya. Es verdad, se mueren 3 mujeres por aborto en Chile, pero esas 3 importan, y esas 3 se pueden evitar. Y si uno puede evitar una muerte, habrá valido la pena todo el esfuerzo. Porque muerte, claro. Exactamente, es así.
todas las muertes se pueden evitar. Y basta una con que importe, porque esa una podría ser familiar suyo también. Entonces, aunque Eso, sea si no- una, Sí. la tenemos que evitar. Si no hay aborto, Y no hay lo muerte, otro- claro. Exactamente. Y lo otro sobre salud mental, existen múltiples estudios de salud mental, no los quise citar para no alargarme tanto, pero existe uno que salió hace un par de años en la Universidad de San Francisco. Bueno, que el Andrea Neus lo explique, el Turner Way. Ella Ya. lo sabe. Gracias, Dominique. Si nos puedes hacer llegar la información que señalaste, también te lo todo. agradecería. Todo, ya me voy. Un gusto. Chao. Muchas gracias, Chao, doctora. chao. Ahora sí, por el orden anterior, por 3 minutos, doctora Franchine. ¿Me oyen? La escuchamos. Bueno, fueron varias las preguntas o las intervenciones acerca de lo que yo conversé. La verdad es que yo no les puedo decir con exactitud qué hacer y cuáles son las otras opciones. Lo que no puedo entender es que la única opción sea el aborto. O sea, no puede ser que ante un embarazo no deseado, lo único que nosotros, médicos, servicios de salud o Estado, le ofrezcamos a una mujer sea el aborto. No puedo decir cuáles son las otras opciones a lo que me estaba preguntando la diputada. Yo sé que todo lo que dijeron las otras doctoras es cierto, sé que todo lo que ustedes, señoras diputadas, dicen es verdad, pero también sé que el aborto es la expresión de una serie de problemas que hay detrás. Y sí, se puede quitar lo que nosotros vemos como expresión. Nosotros podemos quitar el aborto, o sea, sacar a la guagua del camino, pero no estamos quitando los problemas, y a eso es a los que yo invito. Buscar cuáles son los problemas de base independientes antes o después de las 14 semanas, porque la verdad es que aquí sí es verdad que se está hablando de la penalización, de la despenalización del aborto después de las 14 semanas, antes de las 14 semanas, pero es que después sigue habiendo vida, y antes también hay vida. O sea, creo que las 14 semanas son nada más un tecnicismo por la facilidad que puede ser desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista médico, realizar un aborto. Creo que solamente eso es lo de las 14 semanas. La penalización no la estoy haciendo yo, la penalización se hace a partir de las 14 semanas y, bueno, la verdad es que para mí, desde mi punto de vista, es bastante poco entendible por qué se hace solamente hasta las 14 semanas. Eso. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora, ¿quién venía? ¿Dónde está? Acá. Carolina Aguilera. Muchas gracias. Primero quiero decir un par de palabras porque en realidad nos hicieron muchas preguntas con respecto a la reacción que tuvo la presidenta de la comisión con respecto a mi presentación específicamente y en las reacciones sucesivas después. Hablando de que lo que yo había dicho no tenía absolutamente nada que ver con el proyecto de ley, creo que ninguna de las 4 personas que expusimos hoy día hizo alusión directa al proyecto de ley. En segundo lugar, decirle directamente también a usted, presidenta, que si mi currículum no le parece suficiente para estar exponiendo acá en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, me podría haber ahorrado la invitación, porque yo vine porque me invitaron, y pensé que por ser doctora, mujer, trabajar en el sistema público, ser madre, era suficiente, pero aparentemente no. Y también decirle a la diputada Cariola, que me preguntó si es que tenía los datos, no los tengo ahora, pero se los voy a enviar, que no hable de delincuentes, como ya dijo, y que me parece profundamente tremendo que se hable de drogadictos de manera tan peyorativa como si esto no fuera una enfermedad, que es lo que es. Y si es que legítimamente ella quiere evitar que las mujeres aborten, le invito a usar su poder como legisladora y impulsar proyectos de ley que efectivamente disminuyan la inequidad de género para las mujeres que somos madres. Eso, nada más que decir. Diputada, ¿quiere contestar? Muy breve, presidenta. Yo lo que le pedí a la doctora Aguilera es que ella hizo una caracterización de las mujeres que abortan. No, claro, puedo haberme equivocado en la palabra, en la caracterización de delincuentes, pero habló de una caracterización de mujeres drogadictas, lo dijo así, y una serie de cosas más, ¿no? Lo que yo le pedí es cuál es el sustento académico y cuál es la bibliografía, dónde están los datos que acreditan esa caracterización, porque es muy distinto
distinta y contrasta mucho con la caracterización que hicieron las otras doctoras, fundamentalmente la doctora Uneus, en relación a dónde se concentran fundamentalmente en términos socioeconómicos, en términos de distribución geográfica, incluso los abortos y las mujeres que abortan en Chile. Entonces, esa es la pregunta. La verdad es que hemos hecho varias cosas, doctora Aguilera, acá en la Cámara de Diputados y Diputadas. Afortunadamente soy autora de varios de los proyectos de ley que han ayudado y han mejorado las condiciones de vida de las mujeres, partiendo por la ley Gabriela. Estamos sacando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que lo tramitamos, del cual soy autora de varias indicaciones que tramitamos en la Comisión de Mujeres. Le podría contar varias cosas más. De hecho, presentamos 17 proyectos de ley al presidente de la República hace 4 años atrás, de los cuales hoy día 2 son ley. Y hay varios más. Yo se los puedo hacer llegar, si a usted le parece, me puede mandar un mail, no tengo problema en entregarle todas las propuestas que hemos realizado para que las mujeres mejoren su calidad de vida. Presentamos un proyecto de ley, termino con esto, junto a la diputada Camila Rojas, que es para desarrollar una propuesta integral de educación sexual y afectiva, que lamentablemente fue rechazada en esta Cámara de Diputados y Diputadas, lo cual es bastante contradictorio con aquellos que dicen hay que anteponer la educación y la prevención a la posibilidad de que una mujer llegue finalmente a la decisión final de abortar. Es lamentable, queremos retomarlo, pero le comento eso para que le quede claro respecto de cuál es la labor de legisladores que hemos hecho, no solo yo y varias de las que estamos acá. Presidenta. Muchas gracias, diputada Cariola. Decir también que espéreme por favor, diputado Sandón. Sí. Decirle también a la doctora que no conozco su currículum, por eso le pregunté si tenía algún tipo de formación, bastaba con que me dijera que no, y estaba bien, no tengo por qué conocer su currículum. La invitación fue extendida por la diputada Sandón, para que quede claro, yo no la invité a usted. Diputado Sandón. Presidenta, pero igual me parece que hay un error ahí, ¿o no? O sea, hay un poco de discriminación. O sea, reconozcamos que no fue, y cada uno se puede equivocar, pero poner en tela de juicio, decirle cuáles son sus cartas, no sé. Yo creo que estamos en una comisión de mujeres, tenemos que tratarnos bien, y a mí me parece que ya ser médico, o sea, no sé, la verdad que creo que fue tal vez un error no forzado. Yo creo que Carolina Aguilera merece una disculpa, porque no se trata de quien traiga más cartas y más, sino que es el contenido de la presentación, lo que nosotros tenemos que evaluar. Y a mí no sé, yo creo que ahí nos equivocamos un poquito. La presidenta no visa ninguna de nuestras invitadas tampoco. Piden la palabra, por favor, no generemos diálogo. No, solamente quería saber en qué fundaba sus aseveraciones, que fueron bien categóricas, y por eso quería saber cuáles eran sus estudios. No ninguna discriminación, cada uno invita a quien quiera. Quería conocer el fundamento de lo que ella está aseverando. Tiene la palabra la doctora Andrea Uneus. Bueno, yo quiero dejar claro, por si no les quedó claro, que yo defiendo el proyecto para legalizar el aborto, para evitar la morbimortalidad materna y para evitar la inequidad social que produce el aborto, y eso lo mostré, y porque no atenta contra la vida del que está por nacer. Respecto a las fuentes, las mandé, las principales fuentes, las principales citas las mandé antes de empezar la presentación al correo de su secretaria, pero les voy a mandar además el texto de la presentación. La diputada Sandón preguntó cómo podíamos hacer estos estudios en Chile cuando el aborto está prohibido, y le cuento que la metodología es súper interesante. En la penúltima encuesta de Hoover del año 2015 se hizo una pregunta confidencial que se hacía a los adolescentes y jóvenes con un iPad. Toda la parte de sexualidad, drogas, alcohol, se le entregaba un iPad al adolescente y ahí se le preguntaba si se habían hecho o no un aborto. Y esa es la pregunta que usé para la investigación que les mostré, que es representativa a nivel poblacional, a nivel de Chile, se hace a nivel de todo Chile. Entonces, esa es la metodología donde tenemos algo de información, pero claramente las fuentes de información sobre el aborto en Chile son indirectas, y bueno, esa no es indirecta, esa es bien directa y es representativa, pero son escasas, no tenemos mucha información, entonces es mucho lo que tenemos por investigar, pero esa es una de las fuentes que tenemos. Y respecto al trabajo Turnaway que mencionó la doctora Pan, es un trabajo longitudinal con una metodología muy bien hecha, en que se compararon mujeres que querían abortar, que lograron abortar, con mujeres que querían abortar, que no abortaron y tuvieron su embarazo a término,
y se siguieron por 5 años. Y esa es la única manera realmente de comparar si existe o no daño por el aborto, porque no había otra diferencia entre esas mujeres. Imagínate si tú comparas mujeres que quieren abortar y que se hacen un aborto con mujeres que no que no quieren abortar y siguen su embarazo a término. Son grupos de mujeres súper diferentes, mientras que estas eran 2 grupos de mujeres que querían abortar, y unas lo lograron y otras no lo lograron por barreras administrativas, y se siguieron por 5 años con una metodología impresionante, un estudio multicéntrico, y se demostró que no había diferencias psicológicas en estos 5 años de seguimiento entre los 2 grupos. Por lo tanto, ese estudio derribó todos los estudios que demostraron que hablaban del daño psicológico específico del aborto. Obviamente que las condiciones de un embarazo no planificado son tremendas para la mujer, y eso no lo dudo, pero que el aborto mismo fuera el responsable del daño fue derribado en la ciencia por el estudio Turnaway. Y por último, la diputada Cuevas le mostré que en Chile no son las mujeres pobres las que abortan, sino que son en Chile las mujeres de nivel socioeconómico alto, las que tienen 5 veces más aborto que las de nivel socioeconómico bajo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ahí le dimos la hora a las 4, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿queda? No, ya no queda. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.